Bienvenidos. Nos encontramos con el economista Alberto Acosta Borneo, un hombre conocido en el campo económico-político y que no requiere mayor presentación. Economista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cascabel le agradece su presencia. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, estamos a las puertas de una nueva ley de emergencia económica. Ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales. Se anuncia, por otro lado, de que parece que la Corte Constitucional va a dejar sin efecto las otras tres leyes económicas. En este contexto, ¿qué futuro le ve usted a la nueva ley emergente? Bueno, primero yo creo que hay que estar claros que la prioridad del gobierno hasta ahora ha sido la de trabajar en temas de seguridad y temas políticos, consolidar su poder a través de cambios legales. Los temas económicos todavía no han sido una prioridad, a pesar de que todas se llaman leyes económicas urgentes, pero no se han planteado cambios de fondo que cambien el entorno económico. Ahora, el problema definitivamente, y esto nos tiene que dar con mucha más claridad desde un jurista, es el problema que estas leyes han sido, estos proyectos de leyes han tratado infinidad de temas. Han sido realmente una fanesca de temas en donde en todos se incluye siempre algo en materia tributaria, además de infinidad de otros temas, lo cual es contrario también al ordenamiento jurídico. Entonces, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional y probablemente lo que vayamos a ver ahora es ese enfrentamiento entre un gobierno fuerte y la Corte Constitucional y veremos cuál es el resultado. Yo creo que esto es un tema que tiene que ser observado muy cercanamente porque va a implicar un conflicto importante. Se, inf- Se informa o se dice o se afirma que la Corte Constitucional es una agrupación de personas de izquierda que están en contra de lo que representa el gobierno del señor Noboa. ¿Usted qué piensa? Bueno, considero que la Corte Constitucional tiene ideología que depende de los miembros que la conforman, cuál es la posición que tiene, y que la Corte sí se alinea en una o en otra dirección, dependiendo de los miembros que la componen. Son seres humanos, tienen visiones ideológicas, es natural que tengan este tipo de posiciones. Pero también la realidad es que forman parte del juego político y tendrán y por eso es que digo, estamos frente a un debate o un conflicto que puede ser complicado, porque estamos frente a un gobierno fuerte. En muchos años no hemos tenido un gobierno fuerte como lo tenemos ahora, un gobierno además políticamente agresivo, muy astuto. Entonces, recordemos que no sería la primera vez que la Corte Constitucional entra en conflicto con el gobierno. Un conflicto que vale la pena recordar, lo que sucedió, por ejemplo, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando quiso convocar a la Asamblea Constituyente, y cómo logró el apoyo de la Corte Constitucional, mandando a las turbas al edificio de la Corte, a las oficinas, en donde amenazaron con expulsarles por la ventana a los miembros de la Corte, desde un piso alto del edificio. Entonces, yo creo que estamos frente a esa posibilidad de un conflicto por el lado político también entre el gobierno y la Corte, y tenemos que estar muy atentos a cómo evoluciona ese conflicto. Lo que hay que estar muy claro es que los contendores en este momento, el gobierno, es un gobierno fuerte, un gobierno agresivo, un gobierno astuto, que va a aplicar los métodos que considere oportunos para poder conseguir lo que busca. La diferencia que yo veo es fundamental. En el gobierno de Correa era un gobierno que se apoyaba en movimientos de masas, con la agresividad que las masas se caracterizan, pero este parece que se mueve mejor dentro de resultados de efecto y de orden político. ¿Podría ser de que se esté encaminando hacia un desconocimiento del poder máximo que se mantiene conforme a la ley en manos de la Corte Constitucional y poderla sujetar al control político, quizás del Congreso, quizás de un Senado? ¿Usted qué cree? Bueno, yo no creo que vaya a desconocer a la Corte porque eso sería un rompimiento del orden constitucional. Lo que sí creo es que va a utilizar los mecanismos políticos disponibles
estirando al máximo la normativa vigente para poder limitar las acciones de la Corte. Entonces, sí, definitivamente creo que va a usar todas las herramientas que pueda conseguir. Y eso muchas veces está incluso en el límite de la legalidad, pero es una manera política de presionarla. No creo que llegue al extremo de desconocer a la Corte, que sería abiertamente un rompimiento del orden constitucional. Yo creo que más bien buscará dentro del orden constitucional extender al máximo la normativa para lograr regular las acciones de la Corte, para que ésta se sujete de mejor manera o se oponga menos a los objetivos del gobierno. Definitivamente creemos que por ahí va la cosa. Economista, vamos a los temas puntuales que usted ha venido tratando. Vamos primero por el tema minería. Usted afirma que el gobierno impone una tasa minera tóxica y promete al FMI más impuestos en el sector. ¿Por qué afirmamos que es una tasa minera tóxica? Bueno, porque el gobierno lo que está haciendo es cargando con un valor fuera de mercado, un valor por el control sobre el sector minero, en donde al sector de exploración le carga un rubro tan grande que llega a superar el presupuesto anual de exploración. Lo que el gobierno no se está dando cuenta es que en minería la exploración es muy larga, es un periodo muy largo, son varios años, en donde las empresas no reciben un solo dólar de ingresos. Los ingresos se producen cuando la mina ya produce, cuando está en explotación, pero eso es un proceso posterior. En minería son empresas pequeñas las que hacen la exploración. Cuando encuentran un yacimiento importante, venden sus acciones a empresas de mayor tamaño, que son las que ingresan ya a invertir en construcción de mina y en producción posterior. ¿Esas en este momento normalmente son empresas nacionales o son empresas extranjeras? No, son empresas extranjeras, en las pequeñas y las grandes, son empresas extranjeras que tienen el know-how, tienen el conocimiento. Ahora el gobierno está cargando este valor desproporcionado a la exploración cuando no hay ingresos, y lo que va a hacer es sacar a Ecuador del mapa minero de exploración. La exploración minera es como la guardería de las minas. Son las minas del futuro. Ahí están las minas bebés, las que van a ir saliendo y que van a reemplazar en el futuro a las minas que están en funcionamiento. El gobierno dice, no, las minas ganan mucho, pero está hablando de las minas en producción, en explotación. Entonces sí, la tasa minera no va a hacer que se detenga ni un solo proyecto de los que están en fases avanzadas, pero sí va a detener la exploración, es decir, está matando la guardería de donde van a salir las minas del futuro, está acabando con el futuro minero del país. Este problema de la creación indiscriminada de impuestos, porque ya vamos a ver los otros que se vienen también sobre las empresas, ¿usted cree de que el gobierno no tiene una asesoría real, correcta, sobre lo que implica una realidad tributaria no excesivamente regulatoria y no confiscatoria? Bueno, yo no creo que no tenga asesoría. Lo que sucede es que el gobierno tiene una visión socialdemócrata en donde considera que el Estado tiene que seguir expandiendo su actividad, el Estado tiene que seguir gastando, y para eso se necesitan nuevos ingresos. Entonces esto está muy alineado a su visión, una visión donde se plantea más gasto. Incluso podemos verlo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gasto va a seguir subiendo, el gasto en salarios va a seguir subiendo, y eso implica también que los impuestos van a seguir subiendo. Entonces esto está muy alineado con esa visión en donde se necesita, según la visión del Estado, quiere más gasto. El gobierno se ha dado cuenta que además es una manera de hacerse querer, de que la población lo respalde, es a través de más gasto. Entonces ha aprendido muy bien el arte de gastar el dinero ajeno, que eso es lo que hacen los políticos, y lo podemos ver con ejemplos claros. Por ejemplo, el anuncio de reactivar el programa de Jóvenes en Acción, un programa de pasantías masivo, 80,000 jóvenes por 5 meses, pasantías pagadas. Es una manera de cómo gastar el dinero del Estado, el dinero ajeno, y obtener réditos políticos importantes. Definitivamente. Economista, hacemos una breve pausa y volvemos inmediatamente para continuar con nuestra entrevista.
Volvemos con el economista Alberto Acosta Borneo. Usted en el bloque anterior afirmó de que el gobierno tiene una línea de pensamiento ideológica socialdemócrata. Esa es más o menos como lo que manejó Rodrigo Borja. ¿Estaríamos en el mismo nivel o en el mismo contexto político ideológico que manejó Rodrigo Borja, o es más fuerte, más profundo lo que al menos vemos de que intenta hacer el señor Noboa? Bueno, yo creo que ideológicamente en la visión va alineada una visión en donde el Estado tiene que aumentar su intervención en distintas áreas, sobre todo en provisión de servicios públicos, de dar beneficios a los ciudadanos. Es un gobierno que al mismo tiempo cree que el sector privado debe tener su espacio para producir, que quiere impulsar la actividad privada, por eso sigue firmando acuerdos comerciales, quiere impulsar las exportaciones, pero que al mismo tiempo es un gobierno que está dispuesto y considera que hay que seguir subiendo impuestos para seguir financiando el gasto. Entonces, sí, ideológicamente va mucho en esa línea. Podríamos decir que tiene una visión fuerte también pro-empresarial, eso es real, pero está dispuesto a elevar significativamente impuestos para lograr esa expansión en el gasto público. Y por otro lado, yo creo que a diferencia de gobiernos anteriores, Daniel Noboa ha mostrado una astucia en el manejo político muy grande. Entiende muy bien el juego de la política, el juego de los actos y los efectos, y lo estamos viendo en decisiones absolutamente agresivas, valientes, como por ejemplo la decisión de hace pocos días de desvincular a 5.000 burócratas. Esa es una decisión política importantísima. Yo interpreto esa decisión no como un objetivo económico, porque el ahorro que le produciría, el ahorro fiscal, sería de alrededor de 140 millones de dólares, pero en paralelo el gobierno se ha encargado de anunciar que va a contratar a otras personas, que va a elevar el gasto, ya lo ha hecho, y vemos cómo al final del día, cuando cerremos el año, no vamos a ver un ahorro por el lado de sueldos y salarios del Estado. La decisión es política y lo que busca es mandar un mensaje potente a la burocracia. Es como una embarcación en donde todos estaban remando en distintas direcciones. Algunos remaban para adelante, otros para atrás, para la izquierda, para la derecha. Y el presidente dice, o reman en la misma dirección, o todos reman hacia adelante, o los expulso por la borda. Ese es el mensaje y esa es la advertencia que ha hecho a los burócratas que quedan. Entonces es una decisión política muy fuerte, es un mecanismo para alinear a toda la burocracia, y al final del día el objetivo que busca es eficiencia, que trabajen con su programa económico. Es una demostración de su habilidad en el manejo político y además cómo logra darle la vuelta a una decisión que le puede hacer perder votos, uniéndole un programa masivo de pasantías, pasando de despide a 5.000 personas, pero contrata a 80.000 en un programa masivo de pasantías para jóvenes. Entonces, de esa manera logra contrarrestar e incluso terminar con un saldo positivo en cuanto a popularidad por una decisión que inicialmente pudo haber sido negativa. Es indiscutible que ese es un golpe directo contra las estructuras que dejó armado el correísmo y que no habían sido desbaratadas ni por Lenin, ni por Lazo, ni nada. Entonces, si vemos así, quiere decir de que él también podría estar dando un viraje en cuanto a la política del Estado. Y para esto tendríamos de que ver de que se trate de bajar el excesivo control del Estado sobre la producción nacional. ¿Usted cree que se puedan venir cambios, por ejemplo, en el sector eléctrico y haya alguna manera de que se hagan cambios en el sector petrolero y, volviendo a lo que tocamos ya hace un momento, en el mismo sector minero? Bueno, está dentro de los objetivos del gobierno, se colocan también y se los menciona dentro del acuerdo del Fondo Monetario. Más bien ahí la preocupación es que los cambios no sean lo suficientemente profundos. En electricidad es un ejemplo, el gobierno el año pasado hizo 2 leyes mineras absolutamente insuficientes, irrelevantes, no cambió las reglas del juego. Lo que necesita el país es crear un mercado eléctrico mayorista. En el Ecuador no existe un mercado.
tenemos el mismo modelo socialista de Venezuela y de Cuba, o el que tuvo la Unión Soviética en su momento. Y el Ecuador tiene los mismos problemas que tuvieron todos esos mercados, todos esos países donde no existe mercado. Entonces, el desafío de Ecuador es crear un mercado eléctrico mayorista donde pueda haber libre oferta y demanda de electricidad, donde cualquiera pueda generar electricidad y venderla en el mercado, como existe en Colombia, como existe en Perú, como existe en Chile, en cualquier país de la región, en donde los precios se descubren en el mercado, no se fijan por decreto. Ese es el gran desafío. Y lamentablemente dentro del gobierno no se ve ese entendimiento profundo de los cambios que se requieren. Sí buscan una modernización, buscan tratar de hacer un poquito más eficiente el esquema vigente, pero están hablando nuevamente dentro del esquema vigente, no están planteando cambiar el esquema. Lo que quieren es mejorarlo ligeramente. Y ese es el mayor riesgo que existe. El riesgo es que sí, las cosas, los cambios van a ser para mejor, pero que terminen quedándose cortos y los resultados no sean los que se esperan. ¿A qué atribuye usted esa resistencia al cambio de modelo? Bueno, yo creo que sobre todo hay un tema de desconocimiento dentro del gobierno de los cambios de fondo que se requieren, de esa corrección de incentivos que requiere la economía. La economía se mueve por incentivos y necesitamos corregir la institucionalidad. Y eso requiere entender esas nuevas instituciones, cómo deberían ser las instituciones nuevas. Por ejemplo, en materia eléctrica, tener un mercado eléctrico mayorista, ese es un tema central, es el corazón de cualquier reforma, pero no se lo ha mencionado, ni se lo considera, ni se lo entiende en las reformas planteadas o en los temas que se están discutiendo. Entonces, yo creo que más bien el tema viene por el lado del desconocimiento, porque si el gobierno o dentro del gobierno habría personas que entienden claramente la profundidad de los cambios que se requieren, los estarían impulsando. Tienen la capacidad política para hacerlo, no es contrario a su ideología socialdemócrata, es decir, lo pueden hacer tranquilamente. El desafío es conocer esos cambios profundos, porque estamos tan acostumbrados a una estructura, a una institucionalidad, que nos cuesta pensar fuera de la caja, pensar que un mundo distinto es posible, y no solo que es posible, es deseable, que tenemos que copiar lo que ha funcionado en todo el resto de países que han tenido éxito en materia económica. Copiemos lo que funciona, pero eso lamentablemente no es lo que se está planteando, y más bien lo que se plantea es decir, ¿cómo mejoramos lo que tenemos? Eso de ahí es una visión que mejoren algo, pero al final del día son pasos muy pequeños cuando lo que necesitamos es recorrer grandes distancias mejorando nuestra institucionalidad. Para completar la idea en el tema eléctrico, estamos hablando de que es fundamental la creación de un mercado mayorista. ¿Qué otros puntos sería interesante de tocar en ese cambio de modelo en el tema eléctrico? Bueno, el punto fundamental es el mercado eléctrico mayorista, que significa que hay un espacio donde todos los productores, los generadores pueden vender libremente, generadores públicos, privados, mixtos, todo el que genere electricidad pueda vender su electricidad, y los grandes consumidores y las distribuidoras compran libremente en ese mercado la electricidad. Y un tema clave, al existir un precio viene el segundo tema. Se puede descubrir el precio en el mercado. Implica dejar de fijar precios en el mercado mayorista. No implica cambiar el precio para el consumo residencial, ese precio sigue siendo regulado, pero a nivel mayorista no se fijan precios, los grandes consumidores compran al precio vigente en el mercado, con cualquier tipo de acuerdo que consideren oportuno, compra spot, compra a largo plazo, o con horarios diferidos, con lo que sea. Todas las opciones son viables, toda la imaginación que puede existir en acuerdos voluntarios entre las partes. A nivel ya de los del subsidio propiamente, del subsidio al consumo residencial, es fundamental sincerar ese subsidio. ¿Y qué significa eso? No significa eliminarlo, eso es una decisión política. Lo que significa es que ese subsidio tiene que registrarse en el presupuesto general del Estado, no en las empresas distribuidoras, porque eso es lo que está descapitalizando a esas empresas. Entonces, cuando el subsidio se registra en el presupuesto general del Estado, ese dinero lo transfiere a las empresas distribuidoras y de esa manera no se descapitalizan. Un tema adicional, es necesario permitir la inversión privada en toda la cadena eléctrica, permitir la inversión en generación, en transmisión, en distribución, toda la cadena eléctrica, que se permita la inversión privada, y de esa manera tendremos un beneficio enorme, porque hay que estar muy claros, por más que querramos asignarle
poderes fantásticos y mágicos del Estado, el Estado es una entidad con recursos muy limitados. Su billetera es minúscula, siempre ha sido y siempre será. Entonces, si queremos que todo el sector eléctrico dependa de esa billetera minúscula, el resultado es el que tenemos: insuficiente inversión y un sector eléctrico que colapsa. Por eso es que hay que ser pragmáticos, como lo fueron los comunistas chinos hace más de 60 años, cuando decidieron abrir su economía a la inversión privada. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en el Ecuador. Entonces, para terminar este bloque, ¿considera que habría que hacer la respectiva reforma tanto en la Constitución cuanto en la ley para permitir la inversión en un sector estratégico como es el sector eléctrico? Definitivamente, el cambio pasa primero por la Constitución, que se permita toda inversión en todos los sectores. Ese es un cambio fundamental. Cambiará el panorama completo del país, de la inversión y de la generación de empleo y de bienestar. Ese es un tema. Y después tenemos que actualizar toda la legislación, las leyes y las normativas en base a ese nuevo criterio. Y veremos cómo eso transformará totalmente el sector eléctrico y en general transformará el país de manera integral. Volvemos inmediatamente en el siguiente bloque para tratar el último tema económico, esto es la nueva ley y el tema petrolero. Volvemos con el economista Alberto Acosta Burneo, con quien estamos tratando algunos temas de profundo interés de orden coyuntural y de importancia no solo inmediata, sino mediata. Economista, en este momento nos aprestamos a enfrentarnos a una nueva ley de orden económico en la que se contempla, entre otras cosas, impuesto a la renta para las utilidades a los empleados. Se contempla el incremento o la imposición de un impuesto para las utilidades no repartidas y una serie de ajustes tributarios reales dentro de una ley destinada a controlar aparentemente a lo que son las ONGs. ¿Usted piensa que ese es el camino correcto? Bueno, esta ley, lamentablemente, igual que en otras leyes, lo que hace es introducir temas tributarios. El gobierno no pierde oportunidad para elevar ingresos en cada ley económica que envía a la Asamblea. Ahora se trata de un nuevo impuesto a las utilidades no distribuidas, lo cual realmente es preocupante y es un absurdo, porque lo que está diciendo se está olvidando al final del día que las utilidades retenidas, es decir, las que no se distribuyen todavía, se usan generalmente para reinversión. Financian crecimiento, financian innovación, financian empleo. Y el mensaje es claro, lo que están diciendo es descapitalicen, no inviertan, no planifiquen a largo plazo. Al final del día es un impuesto que impulsa un incentivo perverso para el cortoplacismo, para consumir esos capitales. Gástese esa plata, no la invierta. Lo cual es absolutamente negativo desde una lógica de crecimiento económico. Es precisamente el no consumir el que permite el círculo virtuoso de ahorro e inversión y no hay más ingresos a futuro. Esta disposición definitivamente atascaría las inversiones en el campo minero, en el campo petrolero, en todo lo que es, diga usted, campo energético, si es que se abre, porque ahí se hacen muchos acopios de utilidades que no se reparten, sino que se mantienen como colchón. Exactamente, es que va en contra de la actividad productiva. Al final del día se transforma en un impuesto al patrimonio empresarial. Eso es lo que es en la práctica, lo cual es absolutamente contraproducente porque es un castigo a la inversión, un castigo al que decide no consumir y decide invertir. Si sabemos que la Asamblea es una caja de resonancia de lo que el Ejecutivo dice y dispone, decimos como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién va a defendernos? La única manera es que la población se dé cuenta de lo inconveniente de esta decisión, que la opinión pública rechace esta decisión
y que en la asamblea, al final del día, ellos tienen que escuchar también a la opinión pública, a la opinión ciudadana. Si algo es contrario a la opinión ciudadana, pues es el único límite que existe frente a la acción de la asamblea. En este último tema tenemos el tema del petróleo. Tengo afirmaciones que han hecho algunos entrevistados en nuestro medio de que el haber parado la exploración, el haber parado la inversión y el mantener a Petroecuador como eje central de la producción petrolera del país nos va a llevar poco a poco a que se sequen los pozos de petróleo. ¿Usted cree que es tan así? Definitivamente estamos viendo el ocaso del sector petrolero en el Ecuador, y el ocaso no porque se acabe el petróleo, sino porque hemos sido incapaces de extraerlo, porque apostamos por un modelo estatista, en donde dijimos esto es un monopolio estatal. Vemos como, para tener algunas cifras, en 2007 el 51% de la producción petrolera se realizaba a través de empresas privadas. En la actualidad, apenas del 21% son empresas privadas. ¿Y qué es lo que sucede? Es que como Petroecuador no tiene los recursos, ni la tecnología, ni la transparencia, cada día producimos menos petróleo. Solo en la última década hemos perdido 100.000 barriles por día de producción de petróleo. Y la previsión de la Agencia Internacional de Energía es que en los próximos 5 años perdamos una cuarta parte de la producción. 110.000 barriles más de pérdida. Es la proyección de la Agencia Internacional de Energía sobre la producción petrolera ecuatoriana. Si vemos qué pasa por el lado de la refinación, las cosas son igual de dramáticas. Tenemos unas cafeteras viejas, mal mantenidas, donde han sacado contratos jugosos, multimillonarios y mucha corrupción, y que por falta de mantenimiento se incendian, se paralizan, no producen al tope de su capacidad. De hecho, no producen combustibles, producen residuos que no son aptos para ningún uso si es que no son mezclados con combustibles de buena calidad importados. ¿Qué pasa con los oleoductos? Lo mismo. Los oleoductos pasaron a manos del Estado, el OCP, que estaba en manos privadas, pasó a manos del Estado. En lugar de renegociar una extensión de ese contrato, lo que se hizo es transferirlo al Estado. El Estado no hizo las inversiones de la construcción de una nueva variante alejada de la erosión, y por eso es que se paralizó nuevamente ese oleoducto. Cuando pudimos haber tenido otro escenario en donde ya se hubiese construido una variante alejada de la erosión, y no tendríamos estos problemas. Entonces vemos cómo todo este modelo estatista lo que nos está llevando es hasta al fin del modelo petrolero, del esquema petrolero del Ecuador, lo cual es lamentable porque significa que dejaremos una riqueza petrolera gigantesca bajo tierra, porque ese modelo estatista lo que nos obligó es a ser incapaces de extraer esos recursos. El modelo estatista apoyado o fundamentado también por los ambientalistas que proclaman la no explotación del petróleo. ¿Cómo sería el camino o cuál sería el camino que usted plantearía para poder solucionar el tema petrolero y hacer que ese recurso que tenemos nos genere ingresos en beneficio de todos los ecuatorianos? Bueno, hay que estar muy claros, el estatismo y el ambientalismo coinciden en el tema petrolero, porque precisamente el modelo estatista hace que cada vez produzcamos menos petróleo y que pronto dejemos de ser un país petrolero, que ese es el sueño de los ambientalistas. Pero la realidad es que en el Ecuador el petróleo puede tener un futuro muy largo si hacemos las cosas bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es abrir la puerta a la inversión, acabar con el monopolio estatal y decir, en este sector todos pueden invertir. El que quiera, invierte en petróleo, todos pueden invertir. Cumplan con la ley y todos pueden invertir. Ese cambio sería absolutamente beneficioso porque atraería muchísimo capital para exploración. En el país hay que explorar. No hemos explorado, no hemos elevado las reservas petroleras en más de 20 años. Eso se logra, elevar reservas se logra explorando, más exploración petrolera, inversión de riesgo que tiene que ser empresas privadas especializadas. Segundo, necesitamos, al abrir la puerta a todo tipo de inversión pública, privada, mixta, tenemos que apostar a que pueda crecer la inversión en general y pueda crecer la producción, con un modelo como el que ha tenido Colombia o Brasil o Guyana, que apuestan por la inversión privada. Lo que han logrado es elevar significativamente las rentas del Estado, porque no hay que olvidar que la legislación actual ya dice
que el Estado, sin tener que hacer nada, sin moverse de su escritorio, tiene que ganar al menos el 50% de las rentas por la extracción de recursos naturales. Entonces, el modelo de producción por el lado privado le permite elevar las rentas significativamente al Estado, porque el Estado no tiene que poner $1, no tiene que preocuparse ni siquiera, y va a recibir al menos el 50% de las rentas. Entonces, es un modelo que beneficia a los ciudadanos porque eleva las rentas del Estado y permite que haya más obra pública. Al final del día lo que tenemos que hacer es apostar por más inversión privada en el sector petrolero, y de esa manera veremos cómo los beneficiarios serán todos los ciudadanos. Como corolario de esta entrevista podemos decir de que todo apunta hacia la necesidad de ingresar inversión privada al país. Si tenemos una constitución que prácticamente no lo permite con la designación de áreas estratégicas, con un control del Estado a través de superintendencias, intendencias, direcciones, etcétera, etcétera, y al haber anunciado el presidente que no se va a tratar la reforma constitucional profunda, entonces, ¿qué cree usted que tenemos en el futuro, economista? Bueno, definitivamente ese es el problema en el país. Sin cambios profundos, pues no vamos a ninguna parte. Seguiremos con este lento declive de la actividad petrolera, el atraso en la actividad minera, el atraso en telecomunicaciones, porque tenemos una empresa pública que es la única que tiene el permiso para desplegar la red 5G, pero es la única que no tiene ni los clientes ni los recursos. A las empresas privadas no se les da ese permiso. Así se mantiene el atraso tecnológico del país. Mientras el mundo avanza ya hacia el 6G y 7G, en el Ecuador ni siquiera empieza el despliegue del 5G. Lo mismo sucede en electricidad, en donde por insuficiente inversión tenemos frecuentes apagones. La crisis eléctrica no ha acabado. Seguimos en medio de una crisis eléctrica de gran magnitud. Los apagones se van a repetir en el futuro. Entonces necesitamos un cambio profundo. Entender que hay que abandonar esos prejuicios arcaicos, que ya lo abandonaron los comunistas chinos. Ellos mismos lo abandonaron, esos prejuicios. Los comunistas se dieron cuenta que si es que no se abrían a la inversión privada no iban a ninguna parte. Y lo hicieron. Demostraron pragmatismo. Bueno, ojalá en el Ecuador también podamos demostrar pragmatismo, cambiar el modelo y entender que tenemos que ir hacia un cambio radical. Y el cambio radical consiste en permitir todo tipo de inversión. Permitir inversión pública, privada, mixta, nacional, extranjera. Lo que queremos es inversión, porque esa es la única vía para generar más bienestar y más empleo. Definitivamente. Le agradecemos profundamente, economista, por habernos atendido a esta hora de la mañana, y seguiremos adelante también consultándoles sobre los temas conforme se vayan presentando. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Estuvo con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo, con quien hemos tratado temas de largo plazo y temas coyunturales. Ustedes pueden tenernos a través de YouTube, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en X, en donde llevamos las opiniones y lo que informan y lo que dicen nuestros entrevistados. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.